Bien, pues voy a continuar con algo que me quedé la última vez que compartí el miércoles aquí, hablando sobre la integridad. Gracias. La semana, en esa ocasión hablamos de algunas características sobre la integridad y hablábamos sobre Noé, cómo llevaba su vida. Y bueno, si usted no recuerda, ahí está en la meditación hace como 3 semanas, el miércoles más o menos. Hablamos de las características de integridad, que la integridad es pureza en medio de la inmoralidad, como le ocurría a Noé, que la integridad es obediencia en medio del rechazo también, ¿no? También a Noé le sucedió, que también la integridad es paciencia en medio de la incertidumbre, como Noé pasó en el arca. Y también hablábamos de adorar en tiempos dificultosos, ¿no? Cuando Noé descendió del arca también hablábamos de eso. Y bueno, hoy quiero meditar con usted, pues cómo implementamos o cómo aprendemos o cómo ejercemos o desarrollamos integridad. Yo tengo algunos consejos de parte de Dios que yo quiero dárselos y usted puede llevarlos en práctica, en su mente, analizarlos en su corazón. Y el primer consejo o la primera manera en que podemos llevar integridad a nuestras vidas es ser sincero, ser honesto con nosotros mismos. La mayor mentira que puede decirse un ser humano es mentirse a sí mismo. Y muchos de nosotros nos mentimos para salir a flote del problema. Las personas que mienten normalmente se mienten para evadir su responsabilidad, para no sentirse avergonzado, para salirse por la tangente. Entonces, cuando mentimos, cuando somos confrontados y salimos por esa tangente, perdemos integridad porque defendemos nuestra causa a base de mentiras. Y engañarse a sí mismo es peligroso y es tremendo porque no avanzamos y nuestra comunión con el prójimo se ve afectada y nuestra comunión con Dios también se ve afectada. Por eso cuando Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos, tomó en cuenta diciendo no dirás falso testimonio, porque eso tiene que ver con la integridad. Y la integridad tiene que ver con una persona que tiene un carácter firme, que tiene la suma de muchas cosas. La suma de muchas cosas hace a una persona íntegra, de una sola pieza, ¿no? Me pongo a pensar como el pan integral, son muchos granos, son muchas cosas, pero integran una sola cosa. Entonces, cuando nosotros no somos íntegros con nosotros mismos o mentimos para salir por la tangente, estamos teniendo problemas fuertes. Cuando usted es confrontado, yo le invito a que usted no se justifique, sino que seamos humildes y podamos decir, ese soy yo. Es dificultoso, a veces es difícil porque no queremos ser avergonzados. Y Proverbios capítulo 11, si quiere acompañarme ahí, el versículo 3. Y decía que Dios se ocupó en los 10 mandamientos decirnos, no darás falso testimonio. Pudiendo Dios dar muchos otros conceptos, muchos otros mandamientos, muchos otros temas, los 6 mandamientos que tienen que ver con nuestra relación con nuestro prójimo, nos dice, no dirás falso testimonio. ¿No? Es tan importante como no adulterar, es tan importante como no robar, es tan importante como no codiciar, es tan importante como honrar al padre y a la madre. Y Dios los pone en ese nivel. Y el falso testimonio y autoengañarnos para salir del problema es falta de integridad. Dice el versículo 3 de Proverbios 11, 3, la integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. ¿Tú cómo defines, tú que eres cristiano, tú que estás ahí escuchando esto a través del Facebook? Si tú eres un hijo de Dios, tenemos que ser íntegros. Tenemos que buscar la manera como Noé fue íntegro en la adversidad, como Noé fue íntegro en medio de los problemas que le rodeaban en esa época. Y eso es algo que nos cuesta trabajo desarrollar. Entonces, alguien que quiere ser íntegro necesita también desarrollar la mansedumbre, la humildad, ¿no? Alguien manso es alguien que se deja ser guiado, es alguien que se deja ser enseñado. Y solamente aquellos que quieren decir soy yo,
soy yo. A mí cuando confronto a alguien y esa persona sale por la tangente, te dice mentiras para evadir su responsabilidad, te das cuenta que no quiere ser ayudada. Te das cuenta que no quiere asumir su responsabilidad y eso habla de falta de integridad, porque alguien que quiere ser ayudado, quiere ser sacado adelante, va a decir soy yo. Soy yo. Entonces, el primer consejo es ese, hermano. Dígase la verdad. Hay un libro que le recomiendo que se llama Dígase la verdad. Hay un libro que se llama Dígase la verdad. Léalo. Si ustedes aquellos que no hablan con la verdad en los conflictos, léalo. Si ustedes de aquellos que se dicen mentiras para justificarse, léalo. Si es de aquellos que dicen mentiras para exagerar la nota, léalo, porque eso es falta de integridad. El segundo punto que yo puedo ver en la Escritura y puedo ver en lo que Dios nos enseña es vivir la verdad. No es lo mismo hablar verdad, vivir la verdad. La verdad es esta, la verdad absoluta es lo que Cristo dejó establecido en este libro hermoso que es la Escritura. Vivir la verdad es uno de los retos mayores de todos los creyentes. No solo conocerla. Ahí vemos muchos cabezones, pero pocos los que lo hacemos. Y vivir la verdad habla de alguien íntegro. Porque nuestro exterior va a demostrar lo que hay en nuestro interior y viceversa. Nuestro exterior va a demostrar lo que hay en nuestro interior y viceversa. Se puede ser fácilmente hipócrita también. Pero alguien que es íntegro, difícilmente es hipócrita, porque se habla con la verdad y porque vive la verdad. Si yo estoy aquí parado y hablándoles de algunas cosas y yo no vivo lo que estoy compartiendo, soy un hipócrita, no soy íntegro. Tengo mis luchas como usted tiene las suyas, nadie es perfecto, pero tenemos que buscar el vivir la verdad, vivir la verdad. Si yo no soy fiel a lo que comunico, no soy íntegro. Si yo no practico lo que comunico, no soy íntegro. Hermano, tenemos que ver la manera de ser y vivir la verdad. Muchos decimos, tú eres candil de la calle y oscuridad de tu casa, y eso es falta de integridad. Tú quieres saber cómo te miran los demás, pregúntale a tus hijos, pregúntale a tu cónyuge, qué opinión tienen de tu persona, de tus actitudes. Pero tienes que tener humildad en tu corazón y escuchar la verdad para que tú puedas ser exhortado y animado. Porque cuando a veces hacemos este tipo de preguntas, queremos oír las palabras dulces, pero normalmente las personas nos van a decir dónde estamos fallando. Y si tú tienes humildad, vas a empezar a vivir la verdad, a vivir la verdad. Hermano, los de afuera tienen un concepto de ti distinto a los que lo tienen en tu casa, es decir, eres candil en la calle, oscuridad en tu casa, ahí hay falta de integridad. Si nosotros no tenemos un buen concepto de nuestros hijos, de nuestra esposa, nos falta integridad. Porque afuera es muy fácil tener una máscara, pero adentro de nuestra casa, si no vivimos la verdad, tenemos problemas. Si tú a tus hijos les dices, no mientas, pero tú mientes, ellos se dan cuenta, ellos lo saben. Si a tus hijos les dices, no mientas, pero cuando habla el del abono, tú le dices, dile que no estoy, pues ellos saben que tú estás haciendo falta de integridad, que no estás viviendo la verdad, que no vives lo que predicas, que no vivo lo que predico. Hablar integridad no está ligado solamente, hermano, a lo que nuestros labios pronuncian. Hablar verdad también está directamente ligado a lo que soy o a lo que hago, a mis hechos. A eso está ligado. Saber tener un comportamiento correcto delante de los hombres, saber esconder el enojo, saber expresar el amor, saber retener, saber hablar, saber callar, saber dónde opinar, saber dónde apretar las tuercas. Eso es vivir la verdad, eso también nos ayuda. Si yo te sonrío aquí, pero en mi casa soy un ogro, yo no soy íntegro. Si en mi casa me tienen como que soy el gruñón y cuando llego a casa todos se esconden,
Y aquí tengo una cara distinta, no soy íntegro, no estoy viviendo la verdad. No estoy viviendo la verdad. Jesús dijo, la verdad te hará libre. Y la verdad es la Escritura, porque la verdad nos confronta. La palabra de Dios es confrontadora a nuestro carácter, a nuestra persona. Jesucristo fue alguien íntegro y de él deberíamos de aprender o debemos de aprender. Jesucristo fue íntegro porque él guardó la ley a cabalidad. Jesucristo fue íntegro porque cuando él hablaba, muchos decían, este habla como quien tiene autoridad, porque hacía lo que predicaba. Jesucristo fue íntegro porque lo que él enseñaba de amar al prójimo, por ejemplo, las parábolas del samaritano, el amor al prójimo, en esto conoceré que son vuestros discípulos, en que se amen unos a otros, y enseñaba el amor al prójimo. Cristo en la cruz del Calvario, en una situación dura, en una situación difícil, donde no se puede pensar en los demás, sino se piensa en el dolor propio, donde él estaba siendo vituperado, donde le mesaron la barba, donde le golpearon con un calcañar la cabeza, donde le horadaron sus manos y sus pies y le atravesaron con una lanza, le dieron azotes, donde lo golpearon, donde no tienes ganas de pensar en el dolor de los demás, sino en tu dolor. Él a ti y a mí dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese es amor al prójimo. Y Jesucristo vivió la verdad. Y él fue un hombre íntegro y debemos de aprender de él que él hablaba como quien tiene autoridad. Y eso es algo que nos hace falta. Pero nadie puede vivir la autoridad, vivir la verdad si vive con un autoengaño, si se dice mentiras, si no acepta su responsabilidad. Es muy difícil. Por eso el primer paso creo yo que es no autoengañarse. Examinémonos si estamos en la fe, dice el apóstol Pablo, examinémonos para que entonces podamos empezar a vivir la verdad. Sí, yo soy ese que te engañé, sí, yo soy ese que robé, sí, soy ese que mentí. Para que entonces puedas aprender a vivir la verdad, no solamente hablarte verdad. Otro punto que es importante que podamos ver para poder alcanzar o practicar la integridad de nuestras vidas es, el punto 3 es ejercitar el temor a Dios. Ejercitar el temor a Dios. Y no es un temor solamente reverente, como nos decía Benjamín hace 8 días. Y eso es un temor reverente a Dios, sabiendo que Él está en todos lados, pero también es un temor de temor. Cuando el pueblo de Israel se quedó abajo y Moisés estaba arriba en el monte Sinaí, tembló el monte y muchos murieron y tuvieron temor, porque la presencia de Dios es tremenda. Y es un temor de reverencia. ¿Cómo puedo desarrollar temor a Dios? Pues intimando con Él. ¿Y cómo puedo intimar con Él? Pues usted ya sabe, lectura bíblica, oración, congregarse, ayuno, estar buscando de Dios, estar meditando en su palabra. Memorice textos bíblicos, péguelos ahí en su cuarto. Cuando vaya en el auto, escuche una meditación bíblica, vayas escuchando la Biblia. No sé, hermano, hay muchas cosas que podemos hacer para poder desarrollar el temor a Jehová, para saber que delante de Dios estamos siempre. Si usted logra comprender, y si yo logro comprender cómo Dios aborrece el pecado, cómo Dios detesta el pecado, si usted y yo podríamos entender los atributos de Dios, ese atributo que dice santo, 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 Él aborrece, Él no puede tener comunión con el pecado. Y por eso nosotros necesitamos tener ese temor de Dios para poder vivir en integridad. Porque delante de Dios estamos todo el tiempo. Muchos no conocen los atributos de Dios. Muchos no saben cuáles son los atributos de Dios. Los más que se saben es todopoderoso, omnipresente y omnisciente. Y no saben más. Porque no hay intimidad, porque no hay un temor de Dios. Y los atributos de Dios nos ayudan a conocer a Dios y a tener una reverencia delante de Dios. Porque los atributos nos hacen conocer a Dios, entender a Dios, tener un temor reverente para Dios. Si usted y yo no podemos comprender que Él es santo, 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 difícilmente vamos a procurar ser íntegros. Difícilmente, muy difícil. Podríamos entender que Él es santo, santo, y podríamos entender lo difícil y lo
lo peligroso que es vivir pecando, lo peligroso. No que peques, sino vivir pecando, que son cosas distintas, usted ya sabe. Usted puede engañar a quien quiera, puede engañar a su propia cónyuge, a sus padres, pero a Dios no lo podemos engañar. Mire cómo dice Salmo 139, el versículo 1. Esta es una declaración poderosa del rey David. Es una declaración que nos ayuda. Aquí hay 3 atributos en todo este salmo. Solamente vamos a leer los primeros 3 versículos. Y dice el versículo 1, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Aquí vamos a ver solamente el atributo de la omnisciencia de Dios. Dice, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Hasta ahí la omnisciencia de Dios. Dios, hermano, desarrollemos temor de Dios. Entendamos que Dios está en todos lados. Cuando vemos una serie de Netflix, cuando estamos en el baño, cuando estamos a oscuras, cuando estamos solos, cuando estamos acompañados, Dios está en todos lados. Podemos escondernos de quien sea, pero de Dios no. Y eso es empezar a desarrollar temor a Dios. Pero hay que intimar con Él. Hay que ver la manera de conocer más a Dios. El libro de Jeremías nos invita a que le conozcamos, a que le entendamos. Dice Jeremías, no se alaben el sabio en su sabiduría, ni el rico en sus riquezas. Si de algo ha de alabarse, es en conocerme y en entenderme. Y cuando tú y yo vamos conociendo, entendiendo a Dios, tenemos temor de lo que aprobamos. Tenemos temor de lo que vemos. Tenemos temor de lo que tocamos, porque sabemos que eso quizá no le agrada a Dios, y ahí estamos desarrollando integridad. Estamos buscando la integridad. Primera de Tesalonicenses, por favor, capítulo 4, vaya ahí. El versículo 3. ¿Ya lo tiene? Versículo 3 dice así. Pues la voluntad de Dios, ¿qué es, hermano? Vuestra santificación. Hasta ahí. Es la voluntad de Dios. Y la santificación tiene que ver directamente con la integridad. La santificación es alguien que está buscando ser apartado para Dios. La palabra iglesia que somos tú y yo quiere decir los llamados de afuera, apartados afuera. Y alguien que quiere ser íntegro está buscando su santificación. Señor, todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar por ninguna de esas cosas, porque entendemos que poca levadura leuda en la masa, porque entendemos que Dios es un Dios santo, 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 y queremos agradarle a Él. Desarrollemos temor santo de Dios. Desarrollemos una comunión con Dios de tal manera que entendamos cada uno de los que estamos aquí que Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Noé era un hombre íntegro. Dice la Escritura que solamente se salvarían 3 personas por su justicia: Daniel, Job y Noé. Solamente ellos 3. Que pudiera Dios hablar así de nosotros, que nosotros pudiéramos estar seguros de que Dios habla así de nosotros, porque estamos buscando la santificación, porque estamos buscando la integridad, porque no nos engañamos, porque vivimos la verdad y porque estamos desarrollando temor delante de Dios. Otro punto que podemos mirar para desarrollar integridad, hermano, es analiza o juzga tus acciones. No como el mundo piensa, sino como Dios piensa. Mira que lo que apruebas, Dios lo apruebe. Cuando te equivoques, juzga tus acciones. ¿Cuál fue el motivo de tu intención? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo dejaste de hacer? Y resuelve el asunto con tu prójimo, con Dios. Muchas veces en nuestra falta de integridad nos damos cuenta que nos equivocamos con el cónyuge y no vamos y resolvemos el asunto. Juzguemos nuestras acciones. Y eso nos va a ayudar a ser íntegros.
mi amor, me equivoqué en esto, perdóname, dice esto estuvo mal, no te hice caso, lo que sea, hermano, usted sabe. Hijo, me equivoqué aquí al regañarte, hijo, papá, te burlé de esta manera. Si sabes que te equivocaste y el Espíritu Santo te está recomendando, sé íntegro y resuelve el asunto, juzga tus acciones. Cuando tú apruebas, cuando yo apruebo algo que Dios no aprueba, no estamos siendo íntegros. Porque pensamos, pues no es para tanto. Pero está claro en la Escritura que eso no es correcto. No aprobemos lo que Dios no aprueba. Juzguemos nuestras acciones para poder ser íntegros, para poder avanzar conforme a lo que Dios espera de nosotros, que es nuestra santificación. No nos demos libertades que Dios nos da, hermano. No nos demos libertades que Dios no promueve. No. Alguna vez alguien, creo que fue mi padre, le escuché decir, yo prefiero pecar de religioso que de libertino. No apruebes cosas que Dios no aprueba. Aunque te digan aleluya, que te digan religioso, que te digan exagerado, si Dios dice que no es no. Juzguemos nuestras acciones para poder desarrollar integridad. ¿Cómo tratamos a nuestros hijos? ¿Cómo tratamos a nuestros trabajadores? ¿Cómo tratamos a nuestro jefe, a nuestros subordinados, al vecino? Si nos equivocamos, juzguemos nuestras acciones y resolvamos el asunto. Cuando alguien te diga, oye, esto que estás comentando aquí en el chat, esto que estás diciendo con tal persona, la actitud con lo que dijiste, no está bien, pon atención si en realidad no estuvo bien. Pon atención tú también si lo que estás haciendo, esa acción está equivocada. Analicemos nuestro corazón, todos nosotros. Porque cuando alguien viene y se acerca y te exhorta, normalmente sacamos la falta de integridad y nos justificamos. Y queremos que el otro asuma una responsabilidad que nosotros no estamos dispuestos a asumir. Juzguemos nuestras acciones. Tengamos cuidado de lo que aprobamos. Si somos reconvenidos por otro hermano, por tu esposo, por tu hijo, por tu hermano, por tu pastor, por tu líder, por tu jefe, juzguemos nuestra acción. Es que me lo dijo muy groseramente, juzga la acción, o sea, a lo mejor se equivocó en la forma, pero el fondo es correcto, fíjate, para que desarrollemos integridad. 1 Corintios 4, hermano, mira qué dice. No, me equivoqué, no es 1 Corintios, 2 Corintios 10. ¿Ya lo tiene? 2 Corintios 10, vamos a leer verso 5. Mire el consejo de parte de Dios para nuestra vida. Dice, derribando argumentos. Fíjese, argumentos, no dice argumento, argumentos y toda altivez. Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Juzguemos nuestras acciones. Yo decía a un joven una vez, filtra tus pensamientos bajo la palabra de Dios. Que eso que tú piensas, que crees que es correcto, porque él pensaba que estaba en lo correcto. Piensa y fíltralo, derribando tus pensamientos y somételos a Cristo. Juzga tus acciones. Yo juzgaré las mías, tú juzgas las tuyas. Hay muchos pensamientos que corren por nuestra mente para no ser íntegros, pensando y diciendo, pero es que no es para tanto. Juzga si eso que estás diciendo es correcto, si Dios lo aprueba. Dice, toda altivez. La altivez es alguien que no es humilde, alguien que no quiere recibir consejo, alguien que no está dispuesto a ser enseñado, alguien que no es manso. Y normalmente la gente que no es íntegra es altiva. Y la gente que es íntegra busca ser guiado, ser enseñado, ser manso, no se justifica, no se autoengaña, vive la verdad. Vive la verdad. No tiene de malo que yo haga esto, hermano, ¿qué tiene de malo que yo haga aquello?
Bueno, pues si ya estás pensando que tiene algo de malo, juzga si eso que estás aprobando y no tienes paz y no estás tranquilo, pues a lo mejor hay algo de malo que el Espíritu Santo te está diciendo, eso no es íntegro, eso no está bien. Prefiero pecar de religioso, decía, que de libertino. Salmo 26, mira, aquí dice el versículo 1. Salmo 26, el verso 1. Este es David. Este es David hablando de integridad. Dice, júzgame, oh Jehová. ¿Por qué? Porque yo en mi integridad he andado. He confiado asimismo en Jehová sin titubear. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. Cuando David dice o declara que ha vivido en integridad, no está diciendo que no ha pecado. Eso no es lo que está diciendo. O sea, David andaba en integridad porque cuando se equivocaba buscaba resarcir el asunto. Juzgaba sus acciones. Y también David le decía, lávame con hisopo. Y también David aquí en este verso dice, Señor, escudriñame y pruébame, examina mi corazón. Alguien íntegro lo que quiere es juzgar y examinarse y decir, a ver, ¿esto está bien? ¿Esto está bien? Examinaos unos a otros, dice la Escritura. Cuando alguien se acerca a ti y te dice, oye hermano, aquí, juzgas tus acciones y dices, oh, sí. Examíname, dice, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Alguien íntegro, hermano, está buscando que Dios le lave con hisopo, está buscando que Dios le rasque ahí lo más íntimo en su corazón, está buscando que Dios le limpie lo que hay en su corazón para no vivir para dejar de pecar, para vivir en integridad. Tú y yo somos llamados a ser íntegros, tú y yo somos llamados a ser esos hombres, esas mujeres, esos jóvenes, esos niños que están queriendo agradar a Dios. El rey David decía, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque tu misericordia. Examíname, escudriñame, pruébame, lávame con hisopo. ¿Cómo está tu vida, hermano? ¿Es íntegra? ¿Aquí y allá afuera? ¿Allá afuera y aquí? ¿En tu casa? ¿Eres el mismo aquí y allá afuera? ¿Eres el mismo en todos lados? ¿O nos hace falta? Sí, seguramente nos hace falta en muchas cosas. Hablaba con una persona hoy y le estaba reconviniendo de algo que estaba haciendo mal, y de persona a persona, y empezó a justificarse, y le dije, mejor ya no te digo nada, porque no quieres recibir el consejo. No, dime, tú me preguntaste, tú viniste a mí, te estoy diciendo, y no quieres aceptar el consejo, mejor así lo dejamos. No te quiero escuchar. Escuchó con una buena actitud y su corazón fue distinto. Porque cuando hay humildad en el corazón, la gente cambiamos. Pero cuando nuestro corazón está endurecido y pensamos que vamos camino, que vamos en caballo de hacienda, que somos muy, no hay integridad. A mí me falta ser íntegro, hermano, en muchas áreas de mi vida. Yo sé que a muchos también. Seamos esos que queremos que Dios nos raspe, que Dios nos enseñe, que Dios nos ayude. La integridad habla también de unidad. Alguien íntegro está buscando la unidad en el espíritu. ¿Tú buscas la unidad en el espíritu con tus hermanos? Busca la integridad. Sé sincero contigo mismo, hermano. No te engañes, no te justifiques. Vive la verdad como Cristo vivió la verdad. Desarrolla temor de Dios, busca intimidad con Dios. Entiende sus atributos, comprende la santidad de Dios, comprende que vivir pecando te va a llevar a tener una falta de unidad con Dios. Y por último, juzga tus acciones conforme a lo que Dios dice, conforme a lo que tú apruebas. ¿Qué Dios dice? Voy a hacer lo que Dios dice.
Y te aseguro que eso te va a llevar a ser más íntegro, te va a llevar a tener un corazón inclinado a la prudencia, te va a llevar a tener un corazón que quiera obedecer a Dios, que quiera escuchar su voz, que Dios va a estar limando y te va a estar enseñando, por aquí no es porque estás siendo manso, porque estás buscando hablar verdad, porque estás buscando vivir verdad, porque estás buscando tener temor de Dios, y Dios va a hacer algo contigo y conmigo. Pero eso requiere amor a Dios, amor al prójimo, valentía, humildad. Y muchos nos falta humildad, mansedumbre. Amén, hermano. Busquemos la integridad, seamos hombres, mujeres y niños esforzados en agradar a Dios, porque la voluntad de Dios es nuestra santificación. Amén, hermano. Padre, ayúdanos, Señor, a vivir en integridad. Señor, queremos saber que estamos haciendo lo correcto, Señor. Todos tenemos nuestras luchas, es verdad. Hay pecados en nuestras vidas, pero no queremos vivir pecando. Queremos ser íntegros en nuestra manera de actuar, de hablar, Señor. En nuestra manera, Señor, de ser. Queremos, Señor, ser hombres y mujeres, Señor, esforzadas, valientes, que te pidamos que metas tu mano hasta el fondo de nuestro ser. Ahí, Señor, donde el corazón, Señor, a veces oculta cosas, Señor, para justificarnos, para hacer lo que no conviene. Allí ráspanos, Señor, y muéstranos los pecados que nos son ocultos. Muéstranos aquello que no nos deja, Señor, que nos tiene atado. Perdónanos, Señor, ayúdanos a resarcir, ayúdanos a vivir en integridad, ayúdanos, Señor, a hablar verdad, ayúdanos a vivir la verdad, ayúdanos a desarrollar temor a ti, Señor, ayúdanos a juzgar nuestras acciones para ser íntegros, Señor. Gracias porque tu palabra, Señor, nos ayuda, nos reconviene, nos ministra, nos bendice, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Dios le bendiga, hermano. Gracias.